Bueno, ya mismo vamos a otro tema que también es muy interesante, lo va a manejar seguramente un experto, una especialista en la materia. ¿Qué pasa con los jóvenes de la Argentina que a raíz de este tema, por ejemplo, como acabamos de mencionar recién en forma exclusiva en primicia, se van del país porque realmente ven que no tienen salida, no tienen alternativa? ¿Cómo los funcionarios, los políticos y los gobiernos echan? ¿Cómo le dan una patada en el trasero directamente a los profesionales que preparamos en las universidades del Estado, en la Universidad de Buenos Aires? La capacitación que tienen grandes profesionales que podrían estar dirigiendo los destinos del país y los crápulas de un sector de la dirigencia no los convocan, los expulsan, los echan, después de que adquieran todos los conocimientos como para poder devolver a la República, a la Nación, a través justamente de su capacitación, de su asesoramiento, y no son convocados. Echamos a la gente capacitada. Tenemos en el Congreso de la Nación cientos de miles de personas al reverendo Pepe, políticos que no saben qué pito hacer, puestos a dedo, con 50 o 60 asesores, colaboradores, ñoquis, amantes, chupamedias, alcahuetes, y estos son los resultados que tenemos. Así está la Argentina, ¿se dan cuenta? O sea, durante 5 horas estuvimos desarrollados contenido, este desarrollo de los contenidos, para generar algún sistema educacional y bajar línea a la sociedad para que entienda en el bardo que estamos metidos. Mientras sigue la especulación política vergonzosa, los carpeteos, esta especulación que tiene un sector de la dirigencia. Hay que prestar atención a estas cosas, ¿eh? Después no le echen la culpa a los demás, cuando los protagonistas que somos cada uno de nosotros, los ciudadanos, permitimos y seguimos avalando estas barbaridades que se cometen. Cientos de miles de ellas, diariamente, hora tras hora. Sandra Petovelo, a quien le damos la bienvenida, psicóloga, seguramente nos va a comentar un poco qué es lo que está pasando con esto de la tremenda inmigración, cómo se van los jóvenes de la Argentina, abandonados, ¿eh? ¿Cómo estás, Sandra? Un gusto saludarte, un gran cariño, ¿eh? Hola, ¿cómo estás, Bien, Pedro? bien, Un bien. gusto. Contento de tenerte y de poder charlar contigo. Hacía bastante tiempo que no hablábamos, Sandrita, ¿eh? Por cierto, Sí, es verdad. te teníamos Antes que nada, olvidada, te quiero ¿eh? Nos, aclarar nos que tenés soy que dar un te quiero chachá. aclarar que soy consultora Consultora psicológica aparte, sí. porque Ujú. no soy psicóloga, soy Ajá, consultora psicológica, perfecto. Bien porque que lo hace una aclares. diferencia, ¿no? Por No me quiero supuesto, por adjudicar un supuesto. título que no tengo. Me parece muy bien. Y te agradezco que me lo aclares porque a veces uno, viste que yo puede cometer errores y está bueno aclararlo. Bueno, contanos un poquito cómo estás visualizando esta cuestión de lo que pasa con los jóvenes en la Argentina, ¿no? O sea, esta tremenda salida, huida de su propia patria. Bueno, recién venía escuchando Ujú. la nota anterior con Ajá, Jorge Giacobbe. sí. Y me pareció muy interesante todo lo que decía y me parece bueno linkearlo en algún Ajá, punto con esto que vamos a hablar. Em, Digo, en el sentido de hacernos responsables sí. Ujú. de nuestro compromiso también y de nuestros errores también Ujú. como padres o como ciudadanos de que esto suceda y no Ujú. solo, digo, más allá de que sí, por supuesto que los políticos tienen y los gobernantes sobre todo tienen una responsabilidad enorme. Sí. Creo que somos todos parte de esta sociedad y nos tenemos que hacer cargo también. Ujú. Tipo de ciudadanos también estamos construyendo como familia. A mí me desvela el tema de la familia y yo creo que es Claro. por ahí donde se empieza a salir de este círculo vicioso, ¿no? Sí. Ujú. Tendría que ser virtuoso con toda la riqueza, no solamente en recursos naturales, sino en recursos humanos que hay en Argentina, como vos decís, y para que no se sientan hoy los chicos expulsados y echados de su propio país. Justamente estuvimos viendo en estas últimas semanas estos titulares, ¿no? De jóvenes argentinos que quieren emigrar. Eh, Esto surge de una encuesta que se hace en la Universidad Argentina de la Empresa, Ajá. en donde, bueno, el titular dice que el 70% de los jóvenes argentinos se quiere ir. Cha. Ujú. Qué duro es En esto, realidad ¿no? O sea, es un mm, 70%, 50% jóvenes entre 16 y 23 años, lo cual es mucho, ¿no? ¿qué te Son parece? muchos los jóvenes que Ujú. se quieren ir a España, Sí. un 25%, a Mm. Estados Unidos, a Italia. Ujú. Y bueno,
cuando se empieza a ahondar en las razones por las cuales los jóvenes se quieren ir, tiene que ver con esta idea de la falta de progreso, el Ujú. estancamiento, la falta de ver un futuro en el que se puedan valer por sí mismos. Sí. Y bueno, y lo que influye es, digamos, la situación económica, la inflación, la falta de oportunidades de desarrollo profesional. Ujú. Son varios los factores, ¿no?, que Mira, llevan a que los... casualmente ayer, Sandra, estuve hablando ayer a la noche, a última hora, estuve hablando con varios chicos, justamente jóvenes, hijos de familias amigas, conocidos, que se han ido, por ejemplo, a ver, intentar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, vos hacías referencia en Europa, en España, muchísima cantidad de chicos de la Argentina que se fueron ya y que no quieren volver. Anoche estaba hablando con dos de ellos. Uno había regresado, se volvió a ir, estuvo 15, 20 días, menos de un mes estuvo en la Argentina. Se había ido, estuvo casi 6 meses afuera. Estuvo, por ejemplo, en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Volvió y a los 20 días agarró y decidió volverse. El otro lo había agarrado inclusive el tema de la pandemia. Y hablaba anoche justamente con él, con su novia también, que es argentina, que se fueron los dos, y me decían, la verdad que no tenemos ganas de volver. Es muy triste esto, ¿no? Y más uno cuando ve lo doloroso para los padres de estos chicos, más cuando vos conocés a la familia y sabés que, bueno, el sufrimiento va por dentro, ¿no? Que no lo demuestran, pero saben el desarraigo también que tienen ellos de decir, bueno, la pucha, hice una carrera, todo un estudio, y teniendo la lógica oportunidad de devolver todo este conocimiento en mi patria, me tengo que ir porque no tengo futuro. El Estado, los gobernantes no han hecho los deberes bien como para que yo me quede aquí, ¿no? Debe ser tremendo eso también, desde la óptica justamente de este análisis que estamos haciendo y seguramente vos, esta evaluación que tenés con estos datos, ¿qué es lo que notás también que más le preocupa a ellos, aparte de la desazón, de la falta de oportunidades que les inhabilita su propia patria, a los jóvenes, ¿no? Eh, sí, uno se pregunta de interrogantes, qué anhelan los jóvenes que buscan emigrar, Ujú. qué tipo de emociones los movilizan, hasta Sí. dónde influye Ujú. la incertidumbre propia de la juventud, porque es una característica también de la juventud, el tema de la incertidumbre, Sí. hasta dónde juega también la experiencia de la inmigración de sus propios abuelos o bisabuelos. Ajá. Pero también hay que preguntarse si es posible concretar en el contexto global de hoy, con las restricciones migratorias que hay, si esto es posible también, También, ¿no? Porque a claro. veces Ujú. en algunos casos es temporal, Y sí. pueden afincarse. Luego hay que Ujú. pensar también que los jóvenes tienen expectativas y sueños que los impulsan y a veces sin barajar también las consecuencias como el desarraigo, Sí. ¿no? Hay un montón de cuestiones para ver, o sea, la desesperanza y el desencanto están, y Ajá. están anclados en esta búsqueda de anhelos personales, en el desarrollo profesional y también en la falta de estabilidad económica de su propio país, ¿no? Claro. Que Ujú. también yo siempre trato de decir una de cal y una de arena, también digo, Sí. el contexto de Ajá. incertidumbre es mundial, ¿no? Sí, sí, Y, también. y el Convengamos que es problema así, sí, económico también es seguro. mundial, no Ujú. es solamente local. Lo Ajá. que pasa es que en Argentina se exacerba todo por los malos gobiernos, Claro, pero nosotros nos tenemos que hacer cargo también de que somos parte de seguro. que estas personas nos estén gobernando y de que no hagamos nada Lo en el venimos hablando sentido de durante todo el participar. día de hoy, en este envío, hace 5 horas que estamos justamente terminando todas las entrevistas, justamente con los protagonistas, que son ustedes los invitados. Vos fijate que curiosamente siempre terminamos con ese triste final, ¿no? La falta de Es que hay una protagonismo y de idealización, compromiso ¿no? de Hay una nosotros, ¿no? De los idealización, ciudadanos. es lo que decía, es lo que decía un ratito Jorge, hay Ajá. una idealización del otro Idealización. lugar, Sí. una idealización, ¿no? Como que lo que no se produce acá se va a producir en otro lugar del Ajá. mundo, Sí. desarraigado, sin la familia, que es Ujú. un anclaje muy necesario, sobre todo en la adolescencia, en Sí. la juventud, ¿no? Ujú. Y digo, tiene que ver con esta cosa adolescente de la que hablaba Jorge también, Ajá. de no entender que somos parte y de no madurar nosotros como personas, como padres también, ¿no? Porque Sí. yo escuchaba el otro día que decía Laje, Ajá. la Argentina
Y los padres no estamos expulsando también con esta visión pesimista. Yo desde que tengo memoria Sí. y tengo 53 años, Me decía, se cortó la comunicación, que vos planteabas, a ver, te escucho. claro que yo decía que yo tengo Ahora, sí. 53 años y Ajá, desde que tengo recuerdos, sí, desde que yo me acuerdo, de que tengo memoria, sí, dicen que la Argentina, que la salida de la Argentina es Ezeiza, claro. Y sí, ahí está. ¿no? Ajá. ¿Vos sabés a mí quién me lo dijo eso? Hace muchos años atrás, en la época del gobierno de Raúl Alfonsín, cuando a mí me censuraron, la primera censura grande que tuve justamente en Canal 11, eh, por supuesto presentaron mi caso en el Congreso de la Nación, ¿no? En la comisión que estaba integrada por Leopoldo Moró, el diputado Leopoldo Mm, Moró entonces, y el doctor Sturbin. ¿Sabés lo que me dijo sí, Leopoldo Moró? Que siempre me acuerdo, ¿no? Mira, pibe, me dice, mira, pibe, ¿sabes cuál es? El futuro tuyo no está aquí en la Argentina, está afuera. Lo mejor es la salida por Ezeiza. Y vos fijate la claro. posición que tiene hoy un político como lo es Leopoldo Moró, ¿no? Camaleónico, que se ha pasado de un lado para otro. Esos son los ejemplos que dan los dirigentes de la Argentina. ¿Cómo puede impactar este tipo de cosas en nosotros los ciudadanos? Que un representante del pueblo que tiene que estar para defender justamente las instituciones y enmarcar con claridad el objetivo justamente de generar una república creíble que te diga eso, ¿no? Vos imaginate que, bueno, yo tuve la suerte, entre comillas, de que me lo diga en la cara, pero cuánta gente que debe percibir eso mismo, ¿no? Que el propio gobierno expulsa y le dice, mira, tu salida es Ezeiza, ¿no? Es El propio tremendo, es gobierno y tremendo. también el propio gobierno y la propia familia y Ujú. el discurso, tenemos que hacernos cargo del discurso que nosotros le enviamos a nuestros hijos Claro. constantemente de que la Ujú. Argentina es una porquería y de que acá no Ajá. se puede. Se Ajá. confunde la patria con los partidos políticos. Digo, nosotros tuvimos un Favaloro que estudió en Ahí la está. Argentina gracias a la educación pública, eh, Ujú. que eh, que llevó su conocimiento, su saber al mundo y que volvió a la Argentina para aplicarlo en su propio país. Ok, Esos próceres si vemos que no cómo son terminó Favaloro, reconocidos. Esos próceres que no son si, reconocidos. Ahí está. Ahí está. Y yo lo hablé claro, varias si veces vemos con cómo él, ¿eh? terminó Favaloro, Ahí nos está. queremos matar, ¿no? Claro. Pero quiero decir que nosotros tenemos que también hacernos cargo de nuestro discurso pesimista Ajá. y tenemos que cortar con la habitud que tenemos hacia nuestros propios políticos. Somos Ajá. esclavos de nuestros Esclavos, propios claro. políticos. Ajá. ¿Y cómo hacemos? O sea, ¿vos crees que hay un camino, una brecha distinta como para empezar a clarificarle a la sociedad para que comprenda definitivamente que la vía pasa por otro lado, no sobre estos discursos marketineros, vende humo que tenemos y que nos terminan convenciendo? Porque yo hablo con mucha gente y viste que se van convenciendo de determinados mensajes y vos en el fondo sabés que no es lo adecuado, ¿no? Este, necesitamos siempre tener el caudillo que nos maneje nuestras vidas. Hemos perdido esa independencia. Nosotros como ciudadanos decir, bueno, tenemos que poner el hombro y ser protagonistas, cada uno de nosotros, de este cambio que estamos solicitando y que estamos anhelando hace décadas y que no se concreta. Por lo en A ver, este caso, repetímelo, perdón Sandra, porque se cortó la comunicación. quiero decir que el cambio Sí, empieza por lo individual. ajá, El cambio empieza por lo individual. Nosotros queremos que la sociedad cambie sin cambiar nosotros mismos. Y nosotros a nuestros hijos sí. no les enviamos un Ujú. mensaje que tenga que ver un poco más con otras prioridades, ¿no? No Por con, ejemplo, contame con- cuáles serían, por y ejemplo, por esas ejemplo, prioridades. que nosotros le digamos a nuestros hijos Sí, que el ser millonarios y que el tener acceso a un montón de cosas sin las cuales hemos visto en la pandemia que se pueden vivir, que se puede sí, sobrevivir, claro, sí. estamos equivocando los mensajes. La Ajá, familia es importante, la pata sí, espiritual, y no estoy hablando de religión, que trae sí, conflicto sí, hablar de sí. Oh, religión, tremendo sino también la pata ahora, sí. espiritual, la Claro, espiritualidad es importante. Hay ajá, otro montón de cosas que hacen que el ser humano después ujú, pueda defender, que se sienta fuerte ujú, para defenderse de todas estas cuestiones externas. ujú. Eh,
Yo creo que el ser humano se tiene que ser partícipe construir más desde otro lugar. comprometido, ser partícipe más comprometido de esta situación que tenemos para Eso construir ni que un futuro hablar, mejor y o no para tirar las producir el culpas, cambio. no tirar las culpas afuera, Ajá, Pedro. No podemos claro. decir, Ujú. fue ese político malo. Sí, Nosotros somos parte de esto. claro. Nosotros nos tenemos que hacer cargo. Cargo, sí. Nosotros somos parte de que nuestros hijos se quieran ir. Ujú. No podemos echarle la culpa a los Alberto Fernández o a las Cristinas Kirchner Claro, o a los presidentes anteriores. exactamente. Nosotros tenemos Ujú, que hacernos cargo de lo que ujú, elegimos, ujú. tenemos que hacernos cargo de qué les enseñamos a nuestros hijos, de qué les priorizamos en nuestra vida, de qué valores aprenden. Sí, pero tenemos una necesidad de hacer un mea culpa que tal vez no lo queremos hacer, nos Porque somos adolescentes, todavía, ¿no? Ujú. Nos porque somos autoinfringimos, nos adolescentes, nos autoagredimos, comportamos ¿no? como adolescentes. La Ajá. culpa la tiene otro, el papá malo, la culpa la tiene el de afuera. Y Ujú, nosotros somos responsables, tenemos que ser responsables de ujú. qué sociedad le estamos dejando a nuestros hijos. Nos tenemos que Sí. hacer cargo. Nosotros, nosotros tenemos que exigir que los gobiernos Ujú. cuiden a nuestros cerebros, a nuestros talentos. Sí, Hay países que tienen oficinas especializadas para eso, en claro. atraer talentos y que no se vayan a otros Sí. países. Ujú. Como vos decías al principio de la nota, la Universidad de Buenos Aires crea eh, profesionales que después son Maravillosos, atraídos maravillosos. Claro. a otras partes del Y mundo sí, y que estamos subsidiando a los países desarrollados. ahí está. Nosotros que somos Claro. subdesarrollados, le hacemos un subsidio al Tremendo. país desarrollado educando gente que después no la cuidamos y la Ujú. expulsamos. Ahora, ¿cómo encontramos el rumbo, Sandra? A ver si el objetivo mío cuál es, tratar de clarificar estas cosas porque realmente es lo que estamos notando que falta dentro también de la estructura, no solamente de la sociedad, que no habilita, no gestiona ni presiona para que esto acontezca, pero también, viste, la comodidad de los funcionarios y de los políticos que llegan a ese poder prestado, porque realmente es lo que ellos se creen de que tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que hacen de una manera hipócrita, vergonzosa, como lo que lo venimos viendo y padeciendo hace años, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando desde tu óptica, desde tu análisis, a ver si me ayudas a comprender esto que nos pasa, que hemos habilitado a que esta situación se repita año tras año, década tras década? Porque esto convengamos que no es de ahora, o sea, Cristina Kirchner no está haciendo lo que hace, ni Alberto Fernández tampoco, porque, digamos, tienen el poder absoluto, o sea, la población le permite que generen estas cuestiones que se viven y estos padecimientos, como lo han hecho otros presidentes, ¿no? Son muy pocos los que han tenido conciencia de generar de pronto, no sé, un organismo que avale justamente esa capacitación o que contenga a esos jóvenes que tienen una alta capacitación, a esos cerebros, entre comillas, para que generen desarrollos positivos y constructivos para el país. En vez de hacer eso, vos fíjate que los gobiernos te generan organismos que son al reverendo Pepe, no sé, para controlar Bueno, esto, pero esa es para... la corrupción, eso es la Ajá, corrupción. La corrupción está enquistada, la sí. corrupción no llega al poder de la nada. Ujú. Nosotros en cada acto mínimo tenemos que ser conscientes también de que no podemos participar de la corrupción. Nosotros no podemos señalar a un gobernante corrupto cuando nosotros mismos en algún acto mínimo, por comodidad, también somos corruptos. Claro, podemos admitir eso, claro. Ujú. Ahí está. Es que es un círculo vicioso, toda la Sí. Argentina es un círculo vicioso. Claro. Entonces, si vos educas en valores y la corrupción no existe, Ujú. todas las personas, mira, hace un tiempo saco un poco, parece que saco de tema, pero tiene que ver con esto. Estaba Decime. mirando la televisión Ujú. y vi un capítulo de la familia Ingalls, mirá Ajá. lo que te voy a decir, Sí. que estaban todos los chicos le tenían miedo a un chico que era disruptivo en el colegio, que se le había agarrado con la maestra, Ajá. y como era grandote, la maestra no lo podía controlar. Hasta que, Sí. ¿qué pasó? Todos los chicos se pusieron, y eran chiquititos los otros, ¿no? Este era un gigante. Ajá. Se pusieron todos juntos a ir contra ese para no permitir que ese chico destruyera la clase, porque habían cambiado el maestro y vino un maestro malo. Volvió Sí. la maestra anterior
porque todos juntos no avalaron el comportamiento de ese. Ajá. Entonces, si nosotros, en lo mínimo, no avalamos comportamientos que nos lleven a la corrupción, desde la escala menor se hace mayor la escala, ¿entendés? Claro. Este es el problema, que nosotros pensamos que los corruptos son ellos y que nosotros con eso no tenemos nada que ver. Claro. Ahora, ¿quién puede levantar la mano y decir, yo nunca hice nada malo como para ir Claro. a señalar a este corrupto? Y quiero saber quién puede. Claro. Ahí está el kit de cuestión, ¿no? Es muy difícil. Al primero que le dan un puesto, mete a toda su familia. Claro. Y no estoy hablando del presidente, estoy hablando de De cualquier puesto, sí. puesto, al mínimo puesto, vuelve, hace lo mismo que dicen que no hay que hacer. Exacto, esa Entonces todos desfachatez, bajamos ¿no? los brazos. Claro. Me ha pasado que he hablado justamente con muchos funcionarios que plantean eso y después como que les da un poco de vergüenza cuando uno no se los echa en cara, pero le dice, che, mirá que vos pregonabas tal cosa y ahora estás ahí y estás haciendo lo mismo que vos reprochabas. Y después Sí, te manda porque cuando mensajitos y entra, como que se enojan, acata ¿viste? eso, se tiene que ir. Claro. Pero qué duro, ¿no? Es ese tipo de Es una cuestión. lógica perversa, Claro, Pedro, es es muy una perverso, lógica es muy perversa. perverso. Porque tiene, viste, trasfondo de inmoralidad, de hipocresía, de inconsciencia encubierta, porque como quien dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Claro, pero también conocemos la situación y sostenemos la queja, ¿no? El argentino es Claro. quejoso, nosotros nos quejamos de todo. Sí. Nos quejamos. Ahora, volviendo al tema de los jóvenes, Sí. digo, ¿tan buenas condiciones hay en otro lugar? No, ¿Cuántos? no Y están así. esto por ahí está trillado, ¿no? Pero Sí. ¿cuántos van a hacer trabajos que acá no harían? Exactamente, ese es el otro tema. No es tan fácil, No es fácil, y desarraigado, no es fácil. no es tan simple. Claro. Menos con este contexto Acá, por mundial. ejemplo, muchos chicos no van a lavar las copas a un bar, o no van a atender en un bar, o no van a limpiar los pisos. Sin embargo, en Europa hay un montón que lo hacen. Y chicos inclusive que tienen una capacitación que voy a decir la pucha, pero quédate y hacelo en tu país, ¿no? O sea, ¿por qué no te remangás como quien dice la camisa y haces esto que estás haciendo afuera? Yo me he encontrado con gente cuando he estado afuera que realmente profesionales o chicos que tenían estudios que estaban atendiendo una mesa de un bar o lavando copas en una confitería. O haciendo trabajos, por ejemplo, domésticos en domicilios particulares, cosa que acá lo podrían hacer y sin embargo como que no lo hacen. O sea, también hay una confusión por ese lado, ¿no? O sea, el sacrificio... Es adolescente, todo lo lindo está afuera sí, y todo lo malo está dentro. Claro. ¿No? Lo que pasa que es un poco también lo que vos planteabas en un principio, ¿no? No hay contención de parte de la familia y también no ha habido claridad con un mensaje concreto, ¿no? Para revertir esa falsa creencia que le generamos a nuestros jóvenes. Pero también hay otra lógica perversa, que es que los que se van sí. Y no tienen posibilidades acá, tampoco las van a tener afuera, claro. porque no tienen dinero para eso. Exactamente. Un chico de clase media alta que se va a estudiar a otro país, que se va a Estados Unidos, seguramente le va a ir bien, pero porque ya está avalado por una universidad paga que se va a ir a otro lugar del país. Y no es un chico que no tiene ningún medio aquí y se va a vivir a otro lugar a estar peor y desarraigado. Que hay Entonces muchísimos hay casos. otra lógica perversa, que es que el que está bien acá va a estar mejor afuera, claro, no y es el así. que está mal acá va a estar peor afuera. Claro. Sí, o sea, es parte de la realidad que se le oculta a la gente, ¿no? Tal vez es una manera de ocultar esa pérdida de valorización de nosotros mismos, de las personas, y también trasladada a los jóvenes, haciéndole creer algo que realmente no es tan así, ¿no? Es que sí, pero que si le estamos diciendo a los jóvenes que el mérito, la meritocracia no sirve, digo, este es otra perversión de la política, ¿no? De hacer a las personas, tenerlas también de esclavos y darle un mendrugo de pan y tenerlas presas ahí de su voto, ¿no? No te educo, y te doy un pedazo de pan y me vas a seguir votando. Y yo creo que de esto la gente se está dando cuenta. Por eso están las sorpresas electorales. Claro. Digo, la gente se está empezando a dar cuenta. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer una revolución de
de los valores, ¿no? Ujú. Y yo creo que si no hacemos la revolución de los valores, no vamos a ir por buen camino. Y esto se empieza en la familia, se empieza Ajá, desde la casa, se empieza a bajar valores claro. con el ejemplo, ¿La para que tecnología podamos sirve salir para de este eso? circuito. ¿La tecnología, Sandra, sirvió para eso de alguna manera? ¿Empezó a marcar el camino? O sea, esta cuestión de los medios digitales, tal vez el trabajo que hacemos nosotros como otros medios independientes, que no tienen el poderío de las grandes corporaciones multimediales, ¿ayudan, está permitiendo a que la gente tenga otra visualización de las cosas, de la realidad que se vive y que le están ocultando? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. La mayoría nos informamos por los medios, por las redes sociales. Ajá, Hoy no, ya no te informás por un único medio y la televisión. Hoy tenés ujú, cantidad de información que también tenés que empezar a filtrar claro, porque si no se complica, tremendo. ¿no? Con Ujú. las fake news, etcétera. Sí. Ujú. Pero, Esa operatoria pero mercenaria sí, que se da en los medios de comunicación y que le va taladrando el cerebro a la gente, ¿no? Porque también eso la tecnología es genera... una herramienta Sí. que siempre es positiva, ¿no? A Ujú, veces se quiere demonizar, pero la tecnología es una herramienta, si es usada como herramienta para la verdad que es maravillosa. ujú. Y incluso para el tema laboral Claro, es maravillosa porque hoy se trabaja en el mundo de manera remota y todos claro. esos talentos Ujú. pueden trabajar desde la Argentina a cualquier lugar del Hay muchos mundo. casos. Los unicornios que han crecido, los desarrollos justamente de muchas compañías que realmente han tenido una repercusión tremenda. Lástima que no tienen justamente, siempre volvemos a lo mismo, te das cuenta del acompañamiento del Estado que tendría que respaldar, no solamente a través de las instituciones privadas, sino del propio Estado que tendría que afianzarlas y generar una normativa que permita impulsar todos esos proyectos que tiene este sector de la nueva generación de los jóvenes con una capacidad impresionante, no es inagotable, justamente por el empuje que ellos tienen y por la capacitación que han recibido, cosa que por ahí a gente de nuestras generaciones, lo que ya tenemos algunos años, no se nos ha permitido justamente conocer y contar con esas herramientas, ¿no? No, seguro. Pero aparte, bueno, yo creo que lo importante es cambiar el tema de valores, Ujú. ¿no? Para poder acercarnos, aunque sea a tener un poquito menos de corrupción, un poquito menos diría, aunque Seguro. sea, Ujú. eh, y que, y que los gobernantes sean servidores públicos, ¿no? Que entiendan Fundamentalmente. que no es para ajustarse la cola al taburete del puesto y quedarse ahí por siempre. Seguro. El gobernante y el funcionario público tiene que ser un servidor. Para eso están, para Ujú. servirnos, y tienen que estar capacitados. Este es el problema. A ver, si vos no entendés que cuando se fugan los cerebros o cuando los jóvenes se van, tenés hasta un problema demográfico, tenés un problema de la población envejecida que Exacto. te va a quedar en tu país, en donde Ujú. emigran jóvenes talentos y los jóvenes que después van a sostener el sistema previsional. Ahí está. El sistema Ujú. previsional no se puede sostener sin gente joven adulta que pague. Exactamente. Entonces son graves los problemas y las consecuencias de todo esto. Ujú. No es tan fácil, pero para eso hay que saber, hay que estudiar, hay que poner gente capacitada Seguro. y Hay no que gente que llamar, solamente hace todo lo que hace, eh, su razón son los fines propios, ¿no? claro, El enriquecimiento, armar sus la quintitas, corrupción, claro. etcétera. Ese es el gran dilema. ¿Cuál es el mensaje, Sandra, para finalizar esta charla que te agradezco realmente de corazón? Vos como mamá, porque seguramente tenés en cuenta todo esto que estás planteando por lo que vivís, como le pasa a muchas mujeres, que son las que le están poniendo el hombro tal vez hoy por hoy para afrontar estas situaciones complejas que tenemos en la Argentina, ¿no? La mujer hoy se ha involucrado tremendamente y cada vez un poco más, ¿no? Le está marcando la cancha al hombre para que tome conciencia, y evitará de que esa corruptela que se generó desde el machismo en muchos países de Latinoamérica y del mundo, por qué no decirlo así, porque no solamente pasa acá esto, pueda llevar a un cambio de concientización de que necesitamos que la cosa sea pareja, estabilizar la balanza para que todos podamos estar viviendo con un poco de dignidad razonable, no que un sector poderoso de la política que
rechaza justamente a las capas poderosas de la economía, después terminan haciendo lo mismo o peor que ellos, ¿no? Y se ponen del otro lado de la vereda habiendo prometido un montón de cosas que después en la práctica no lo cumplen. Mira, mi mensaje de esperanza ante Ujú. tanta desesperanza de los Sí. jóvenes es que, y yo siempre se lo digo porque hago orientación vocacional, ¿no? Y Ujú. siempre se lo digo a los chicos, Sí. la Argentina es un desafío. ¿A Ujú. dónde vas a ir? ¿A un lugar en donde ya todo funciona? Claro. Quédate acá y hacelo funcionar. Es el desafío de la vida, Ujú. la Argentina. Y Ujú. además está tu familia, tus raíces, Sí. tus amigos. Ujú. Digo, esta es una de las cuestiones de lo que le pasa a la gente que se va y a los chicos que se Claro. van. Ujú. Se dan cuenta con el tiempo, en los primeros 6 meses es todo divino y después cuando empieza a pasar el tiempo empiezan con la nostalgia Sí. y se remite a lo que realmente es importante, Ujú. que es los afectos, Claro. la Ujú. familia, el amor y el arraigo. Ujú. Y Yo estoy fundamentalmente, muy orgullosa de ser argentina seguro, como y todos. Ujú. bueno, y Ujú. defiendo mi lugar y mi patria y es el Ujú. mensaje que le doy a mi hijo también y mi hijo siempre me dice que él no se Ujú. quiere ir de Ajá. Argentina, porque es un loco, ¿no? Ajá. Pero él dice, yo no me voy a ir, yo Me me voy parece a bien. quedar. Y Es lo para mí mejor eso que es un puede hacer. orgullo. Ujú. Es un pensamiento como para fortalecer justamente esto que estamos planteando, ¿no? Que hay que estar aquí en tu patria, luchándola. Por ahí te cuesta mucho más, como nos pasa a muchos, inclusive en nuestro aspecto como comunicadores sociales, vos te imaginarás la tremenda presión de que uno tiene constantemente, porque le joroba, le jode que uno baje cierto mensaje esperanzador, porque siempre plantean otras cosas, ¿viste? Por otras presiones que hay de toda índole. Pero está bueno esto que vos decís porque de alguna manera genera una nueva expectativa y le puede llegar a abrir la cabeza a los chicos para que estén conscientes de esto que puede pasar, ¿no? O sea, te vas y vas a tener que lucharla afuera, de otra manera, y no sabes tampoco cómo puede venir la cosa. Lucharla acá, poner el hombro y tratar de unirte para generar realmente un cambio necesario, que es lo que estamos necesitando, ¿no? Sí, pero aparte si vos estás durante 16 años escuchando a tus padres quejarse y decir que este país no sirve y que hay que irse a otro lugar, los pobres chicos no son los desesperanzados por sí mismos, están desesperanzados por el contexto, por Claro, lo que uno le están va escuchando inculcando indirectamente continuamente. eso, claro, le vas inculcando eso. Entonces, por eso Entonces, hay que cambiar el mensaje, ¿no? Exactamente. bajemos otro mensaje y Ujú. también desde los medios de comunicación, Ujú. de que no nos dejemos robar el país, que este es nuestro lugar. Cuando vos tenés tu casa, la cuidás, tenés tu auto, lo cuidás. Si tenés Ujú. un lugar donde vivís, que es tu patria, la tenés que cuidar y Ajá. no tenés que dejar que nadie te lo robe. Claro, No permitamos que nos roben. exacto. Nos han robado mucho tiempo y la esperanza es lo más complejo, ¿no? Que intentaron eso. Hay que revertir esa situación urgentemente, no queda otro. Sí, Las creo que es urgencias lo peor que demandan, todo ¿no? lo demás, que nos roben la Ahí esperanza, está, Pedro. claro, exactamente. Sandra, te agradezco un gran cariño, seguramente vamos a estar charlando próximamente, me gustaría hacerlo con más frecuencia y tratar de hacer eso, ¿no? Bajar esos mensajes como vos lo planteabas, porque son los que fortalecen nuestro espíritu y seguramente a los chicos que tienen mayor necesidad que nosotros, porque nos han taladrado el cerebro con todas estas cuestiones desalentadoras, necesitamos recomponer eso, ¿no? La esperanza, una palabra fundamental en nuestra vida, ¿no? Sí, totalmente. Un gran Una hermosa cariño, palabra. un gran cariño. Feliz día mañana por el Día de la Ay, muchas Madre. gracias. Disfrutalo y pasalo genial, ¿eh? Un gran cariño. Gracias. Un beso a todas las madres. Gracias, igualmente para vos. Sandra Petovelo, agradecido por la participación de ella aquí en esta edición del Glóbulo. Ya en minutos volvemos con ustedes. Gracias, Sandra, ¿eh? Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.